Bueno, buenas noches para todos. Ahora estaba mirando allí desde mi lugar sentado. Sé que no saludé a Tito, me quedó para saludar a los gurises de acá adelante también. Creo que me faltó darles un beso. Me gusta saludar a todos, disfrutar de esta familia maravillosa que Dios me dio. No sé ustedes, pero para mí es único. Es maravilloso disfrutar de la familia que Dios nos dio para que estemos junto a Él, pensando en sus cosas, como ahora nos toca pensar en su palabra, que es tan maravillosa, tan hermosa. Y bueno, qué lindo que te da una familia para, para que estemos disfrutando juntos, alabándolo, participando de la fiesta, así como el Señor Jesús dejó encomendado y pudimos participar unidos como hermanos, en humildad, en sencillez, pero recordando algo tan grande y tan hermoso como es que nuestro Señor Jesús se entregó por nosotros, ¿no? Y ahora traje un breve mensaje para compartir. Los invito a ir a Hechos, a una pequeña historia, pero una pequeña historia con tanto para sacar, tanto para meditar. En Hechos 16, Hechos 16, vamos a leer una pequeña historia ahí. Hechos 16, versículo 25, leemos. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los simientes de la cárcel se sacudieron, y al instante se abrieron las puertas, y las cadenas de los presos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Entonces, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y en el 30 dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Un pequeño pensamiento ahí, pero con cuánta cantidad para meditar. Yo pensaba primeramente nosotros como cristianos, como referentes del Señor aquí en la tierra, porque es lo que somos, anunciamos la palabra del Señor y somos luz, o por lo menos lo que quiere el Señor, que nosotros seamos luz y seamos sal mientras estemos aquí o mientras Él no venga, ¿no? Y pensaba primero en lo que hacía Pablo y Silas. Dice, cantaban himnos al Señor, oraban y cantaban himnos al Señor. Qué maravilloso, ¿no? La fortaleza de esos hermanos en un momento tan difícil, porque si vamos más atrás, estaban en la cárcel, en lo más profundo de la cárcel, con cadenas, pero dice que ellos alababan a Dios, oraban, hablaban con nuestro Dios, con la misma potestad o el mismo derecho que tenemos hoy nosotros de hablar con Él. En humildad, en sencillez, hablándole como un hijo le habla al Padre. De esa misma manera ellos hablaban y en sencillez y en humildad le alababan, porque la gloria siempre es de Dios. Y
Y yo pensaba que en esos momentos difíciles de ellos cantaban y alababan, y a veces nosotros también tenemos nuestros momentos difíciles, ¿no? En la vida, porque es así, porque el Señor Jesús nos dice en su palabra, en este mundo tendrás aflicción. Y es así, es real. A veces estamos quebrados, a veces estamos destruidos, a veces nos sentimos impotentes en algunas cosas, a veces estamos doloridos por algo, pero qué lindo y qué maravilloso es saber que Dios está con nosotros. Si dice que si Dios está conmigo, ¿quién va a estar contra mí? Porque Él está sobre todas las cosas, al pendiente de cada cosa. Dios es omnipotente, ¿no? Está en todos los lugares y está al pendiente de todo. Y bueno, entonces, qué maravilloso es tener esa fe para seguir adelante, alabándolo, orándole y hablándolo. Eso es maravilloso. Que podamos tener esa fuerza, ese ímpetu en los momentos de debilidad, porque a veces venimos, así estemos aquí en la iglesia, estamos a veces dañados por la vida o golpeados, pero sabiendo con fe de que Dios te va a sacar. Pensaba primero en eso, en lo que hacía Pablo y Silas. Como ejemplo para nosotros, ¿no? Porque a veces el mundo de hoy a lo que lleva es a la queja continuamente a la queja. Siempre estamos quejándonos por una cosa, por otra. Y el mundo, y ahí el mundo a veces viene a nosotros, a los cristianos, y es así. Y estamos en ese mismo rollo de quejarse. Más en el tema de la economía. A veces pensaba yo, mientras preparaba esto, a veces nos estamos quejando en el tema de la economía y de las cosas, y quizás pensamos, ¿no? Y podemos decir, qué sal, esta noche lo que tenemos para tomar o para comer es una avena con agua y con azúcar y un pedazo de pan. Una avena, un quaker, lo que se decía antes. O quizás podemos decir, tenemos una cocoa con agua, lo que se decía antes, la famosa sopa. La cocoa con agua y con azúcar. Y esa sopita para tomar. Pero ¿saben por qué digo esas cosas? Para traer recuerdos nada más, porque muchos mayores nos acordamos de eso, pero hoy los jóvenes no saben lo que es eso. Muchos jóvenes no saben lo que es eso. Hoy nosotros los que nos quejamos porque me falta plata para pagar el internet, me falta plata para cambiar el auto, y nos estamos quejando por eso. Y antes quizás nuestros padres nos tocaba dar esa comida de noche sin quejarse, porque no había. ¿Por qué no había? Y gracias al Señor creo que todos los hijos de los cristianos hoy, me animo a decir que el 90 y pico % no sabe lo que es que falte el alimento en la casa. O que se tenga que... Hoy elegimos. Muchas veces estamos en la tal crisis y nos estamos quejando. Ojo, que es lo que digo, ¿no? Lo que venía pensando. Así como cantaba Pablo y Silas en la cárcel, a veces estamos quejándonos por el tema económico, pero estamos eligiendo, gracias al Señor, qué vamos a comer el fin de semana. Es así. O todos los días a veces, Martita. Es cierto. Es una bendición de Dios, pero que a veces no las vemos. Pero Dios acá nos muestra algo a través de Pablo y Silas. En el mismo versículo 25 dice, pero a medianoche oraban Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y después tiene 2 puntitos y dice, me perdí. Y los presos los oían. Y yo pensaba en esto. Pensaban en que siempre nos están viendo, todos, a veces en nuestra casa y fuera de nuestra casa, en nuestra vida diaria, siempre nos están viendo. Pueden poner algo para marcar porque Hechos es ahí donde vamos a seguir, pero podemos ir a Hebreos 12,
un poco para adelante, un poco bastantito ahí. Hebreos, versículo 12, capítulo 12, versículo 1. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y qué dice el principio? Dice, y por tanto nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Y es así, teniendo tan grande nube de testigos. Nosotros somos los que miran en nuestra casa primero. Y después somos los que miran afuera. Yo miraba cosas que hablaban de la enseñanza a los hijos y en las vidas, pero principalmente hablaba de la enseñanza a los hijos, y decía que un porcentaje de lo que ellos aprenden y de lo que nosotros le decimos y le inculcamos hablándole a nuestros hijos, hablándole, recomendándole, diciéndole todos los días, como me pasa a veces con Nathan, o miro al Teo y allí y a su hija, y recomendándole y hablándole. Eso les queda muy poquito, un 15, un 20%, un 30%. Ahora dice, ese mismo coso decía, que de lo que ellos veían en nosotros, cómo nosotros actuábamos, lo que hacíamos día a día, eso les quedaba un 70, un 80% de nuestro comportamiento, de nuestra manera de ser, de nuestra manera de vivir, sin decirles, ellos viendo. O sea, si somos ejemplos y si nos están viendo nuestros hijos, nuestros vecinos y todos. Y bueno, así veían los presos cómo en aquel lugar cantaba Pablo y Silas. Y así también nos ven a nosotros hoy, en donde estemos. Pensaba en eso. Pensaba también en que somos testigos, pensaba pensaba en lo que leímos primero de Hechos, ¿no? Que decía, serás salvo tú y tu casa. Y pensaba esto que a veces pensamos que van a ser salvos todos nuestros hijos, nuestras hermanas, nuestros padres, y queremos que todos estén aquí hoy. Y a veces no es tan así, no es tan así. Pero hay una cosa que yo he visto en aquella, a veces, mujer, en aquel hombre que le toca a él solo estar ahí con las cosas de Dios, orando como le tocó Pablo y Silas ahí. Pero lo que yo veo que en cada casa donde hay una persona, ahí hay una pequeña luz. Y Dios sabe que allí hay una luz y protege todo el resto igual. Yo he visto que no desampara a un hijo que no esté dentro de la iglesia. Y tú sí estás orando por él. No lo desampara. Lo he visto, lo he vivido. Lo he vivido con mi abuela, que ahora ya no está acá. Lo he vivido con mi madre, que le tocaba estar en casa sola orando, porque era la que conocía la palabra de Dios. Y así es. Pero Dios no desampara. Dios te va a estar protegiendo a ti y a tu casa. Va a estar cuidando. Pensaba también en Romanos 10:11, otra de las cosas que nos dice el Señor. Romanos 10, versículo 11. Dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él cree no será avergonzado, dice. Así dice. Todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Y esto es maravilloso porque a veces
Hay situaciones que, que, que pesa, que son difíciles. Y yo pensaba en el tema familia, en el tema hogar, y es tan real que Dios protege, que Dios cuida, que Dios te protege. Y yo mismo lo he visto en vidas de hermanas que están solas, son el ejemplo en el hogar, pero que Dios protege todo ese hogar. Y después pedí permiso a un hermano para dar un pequeño tipo testimonio de su vida, chiquito para compartir, pero muy real porque muchos conocemos la historia que es así. Y pensaba y le pedí ese permiso a William Pires. Y pensaban en la vida de William mientras había armado esto y pensando en que Dios cómo cambia las vidas y cómo cambia las familias. Y pensaba en la vida de William y en su familia, pero no la familia que tiene ahora, en la familia de sangre, hablando de sus hermanos y él, sus hermanas y hermanos y él. Una familia de bien, una familia bien, pero una familia que llegó la palabra de Dios. Llegó la palabra de Dios a ellos y solo uno la aceptó. Creo que solo uno la aceptó. ¿Es así, Tito? Creo que solo William aceptó la palabra de Dios, en ese momento por lo menos. Aceptó, decidió seguir al Señor. Y de una familia que pensando en un comienzo de andar en el tema de los carnavales y las cosas, ¿no, William? De bebida y cosas. Y yo no juzgo nada. Para mí nada está mal ni nada está bien. Todo tiene su límite de estar bien hasta cierto lugar y estar mal hasta tal lugar. No soy quien yo. Señor es el que hace, el que está para eso. Pero lo que sí sé es que el Señor lo fue sacando a William, a su esposa, a sus hijas, de todas esas cosas. Y hoy, como todos conocen la historia, sus 3 hijas siempre están en las cosas del Señor, de una u otra manera. Sus 3 yernos también. Sus nietos y nietas también. Y hoy está su bisnieta. Es real. Dios obra. Dios obra. Nadie tiene vidas espectaculares, todo en sus luchas, pero sin, como leímos acá, dice, no será avergonzado. Y es así. Dios obró en su vida y sigue obrando y quizás siga obrando mucho más. Pero la realidad es que la historia no culmina ahí. Para los que sabemos la historia no culmina ahí. Porque sus hermanas y sus hermanos también recibieron la misma palabra y no la aceptaron. Y hace muchos años que vienen luchando con hijos en la droga, hijos presos, hijos en centros de recuperación. Y yo hablaba de la cocoa hoy con agua y hablaba del cuáquer, de la avena, esa que uno comía, y una madre te daba con mucha honradez. Y así era ganada porque era lo poquito que se ganaba. Pero estos chicos hoy perdidos en el mundo, de una familia que no acepta a Dios, andan en los tachos de basura, porque a veces se los ve en los tachos de basura revisando para pellizcar algo para comer. Y ahí hay un pequeño ejemplo tan grande entre lo que Dios tiene para ofrecerte y lo que la vida tiene para, este mundo lleno de tinieblas y de maldad tiene para ofrecerte. Es así. Quizás una madre que le tocaba ir a ver el hijo a la cárcel y bueno, muchas cosas más. No es la idea seguir con eso, pero es un pequeño ejemplo porque muchos conocemos esa historia y es tan real y podemos pensar si fuera real de que Dios te dice, yo te voy a salvar a ti y a tu casa. Pensaba, ¿no?
Pensando en aquellos que aún no conocen al Señor, ¿no? Que puede haber gente hoy aquí con nosotros y capaz que alguna gente mirando a través de los monitores hoy. Pero pensaba en eso. Pensaba en que a veces, así como sacudió la cárcel en ese momento, habiendo esa luz, que eran dos lucecitas, como era Pablo y Silas, sacudió esa cárcel para que se despertara el carcelero. Pero no que se despertara solo de ese sueño de estar dormido, sino que se despertara del sueño de la vida. El sueño que tenía una vida por delante. Y él se despertó a tiempo y quizás hoy también te está sacudiendo a ti y te quiere despertar de ese sueño que aún no conoces al Señor y Él te está llamando. Y te está hablando a ti hoy y quiere que te despierte de ese sueño que estás, así como se despertó este carcelero que leímos. Y podemos ir a Hechos de nuevo, a Hechos 16 ahí. Versículo 30 y 31. Y aquí habla el carcelero, ¿no? Habla de la vida del carcelero. Dice, y sacándolos les dijo, el carcelero habló aquí, ¿no? Después que se despertó, sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Quizás hoy hay alguno que aún no conoce al Señor, que aún no lo ha recibido, y quizás hoy sentís que Dios te está hablando a tu corazón. Quería pensar nuevamente en Romanos 10 ahí. Vamos a Romanos 10, poco para adelante, o para atrás, perdón. Vamos nuevamente a Romanos 10 y leemos del versículo 8 al versículo 10. Dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesases con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Quizás hoy sentís en tu corazón que hay algo que te está llamando, que hay algo que te dice yo quiero cambiar la vida mía y no solo mi vida, sino la vida de todo mi hogar. Quizás hoy te dice yo quiero ser la luz de mi hogar porque mi hogar hoy está en tinieblas, no sé cómo salir, me siento oprimido, me siento mal, estoy encadenado. Y el Señor te dice que con el corazón cree, pero con la boca confesás. Y quizás tenés la oportunidad de estar al lado de algún familiar, algún pariente, algún amigo que ya conoce las cosas del Señor y es solamente acercarse y hablarle y preguntarle eso que preguntó el carcelero. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Él quizás te va a decir lo mismo que dijo hoy, que dijo Pablo y Silas hace más de 2000 años y que hoy se predica lo mismo. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Qué lindo es poder darle la oportunidad y poder ver el cambio que hay en la vida. Dice también en la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que Dios tiene para aquel que no lo conoce aún y que tiene la oportunidad del poder confesar con la boca de que quiere
quiere ser salvo y quiere salvar a su hogar, a su familia, quiere comenzar una nueva vida, Dios te la va a dar. Y bueno, que la gloria siempre sea para el Señor.